Vamos a hacer un juego de preguntas rápidas. Vamos. Un lugar en el mundo. Bueno, Puerto Rico. Puerto Rico, ¿hay algún sitio específico de Puerto Rico? Más específico, Sí. la sala de mi casa. El sillón de su casa. ¿Ron o pitorro? Yo no soy de ron, no tomo ninguno, pero No digo, tomo. no es que no me lo tome nunca, pero me voy a inclinar por el ron. Y después te digo por qué. Un libro. Una novela de Vargas Llosa. Me gusta leerlo. Un miedo. A morirme temprano. Yo tengo terror a morirme temprano. Sí. Sí, con sí, que todo me lo to- que ha vivido. Sí, pero falta, mi amor. No, yo sé que falta. Déjame ver mis nietos tener hijos. Una película. El Padrino, El la original. Padrino. Una frase de batalla. Camínalo. Si usted se fuera hoy, mire, ¿qué pediría de última cena? No irme, para empezar no irme, pero Ok, pero si se de fuera. última cena, bueno, el arroz con pollo que hacía mi mamá, que el de mi esposa es bastante bueno. Un ídolo de Tito. cualquier. Tito Rodríguez, sin duda, sí. Un recuerdo. El recuerdo de mi niñez, mi padre, seguro que sí. ¿Y un sueño? Nosotros vivimos en una sociedad muy violenta. Y yo tengo el sueño de que deje de serlo. Y que nosotros que hacemos música, que es lo mejor que hay, porque unifica a la gente, Que une. sirva para celebrar eso. Me lo cuentas tú. Por más de 50 años, la figura que me acompaña en este estreno ha demostrado que ser caballero nunca pasa de moda. El hombre que con su impecable sabor boricua ha unido continentes y generaciones. El que convierte cualquier recinto en una pista de baile. El que nos dice camínalo y le caemos atrás. Y el que siempre sabe agarrarla bajando. Más que un nombre, Gilberto Santa Rosa es una institución y hoy ha llegado para contarlo. Bueno, Gilberto, como decía en la introducción, es un súper honor para mí tenerlo en el estreno de esta tercera temporada de Para Contarlo. Y además estar frente a un hombre que no solo nos ha llenado de buena música, sino que ha mantenido la decencia en la música por tantos años. Gracias por el honor de estrenar esta temporada y por estar aquí sentado contigo. Gracias por tu tiempo y tu interés. Mire, yo sé que usted ha contado esta historia múltiples veces, pero me interesa muchísimo conocer cómo fue su infancia, porque escuchaba toda su vida y ha sido como un cuento de hadas donde no ha pasado nada malo, donde usted no tuvo traumas de infancia como mucha gente que luego expresa eso también en su música. ¿Cómo fue criarse en Santurce? ¿Cómo eran sus padres? Todos mis recuerdos son muy bonitos. Yo tuve una infancia espectacular. Mi familia es una familia de gente trabajadora. Yo podría inventarme una historia muy dramática, pero la realidad es que no. Mi familia, yo no tuve carencias, yo no tuve lujos, pero no tuve carencias. Yo soy el segundo de tres. Pero mi hermana y yo, la menor, nos llevamos 10 años. Pero ¿Era el único varón? El único varón. Y el querendón de mi mamá, sin querer esconder nada. Tuve la dicha de criarme en un hogar lleno de amor, lleno de familia. Mi padre eran 5 hermanos. Por el lado de mi mamá eran muchos más. Es muy curioso, porque el lado de mi mamá era el que era complicado. Pero era simpáticamente complicado. Había muchos tíos, y muchas abuelas. Pero era una familia muy grande, muy unida. No había ni un músico. Pero había música. Había mucha música. ¿Qué profesión tenía su papá? Mi padre era delineante para ingenieros, era el que dibuja los planos y luego se enlistó en la Guardia Nacional Aérea en Puerto Rico. Y entonces cuando yo empecé a cantar, ya con profesionales, con las demás, con las orquestas ya, pues él me acompañaba siempre. O sea, se metió de lleno también en su carrera. Totalmente, por las sugerencias de mi madre. O sea, él iba, pero ella era la que Ella era mandaba, la que estaba todo. Doña Ana María Cortés laboraba como operaria de las primeras computadoras IBM en Puerto Rico y era una gran fanática del extraordinario Tito Rodríguez, al punto de que cuando Gilberto tenía 11 años le prometió que le compraría la casa en forma de pagoda del músico. 33 años más tarde cumplió su promesa y le entregó a su madre las llaves de la casa de su ídolo, con quien además había logrado hacer una colaboración. Muy niño, como a los 4 o 5 años, me mudé al área de Carolina. Ahí tuve mi primer contacto con la música directo. ¿Por qué? Porque fui a la escuela. Yo tenía la inquietud, pero además tenía un amigo que ya a los 5 o 6 años él tocaba la guitarra. O sea, un muchachito. 2 muchachitos y cantaba y él hacía la segunda voz. Ese muchachito con el que empezó todo era Jesús Cheito Cruz. Con él, en su voz aún verde, empezó a interpretar boleros empíricamente, sin saber
que aquel pasatiempo lo convertiría en una leyenda musical. Mi primera actividad artística no fue cantar. ¿Cuál fue? Fue imitar un dúo de comediantes. Ajá, ¿cuál? Abel Barros. Él hacía la parte seria. Ajá. Y él era el bachiller. Ok. Y la parte cómica era un comediante puertorriqueño que vive aún, se llama Antonio Torres, Pancholo. Ok. Entonces yo me aprendía las rutinas de verla en la televisión, porque ahí no había nada de lo que hay Claro, ahora para celular, grabarlo. ¿no? Y encima de eso ellos lanzaron un disco. Entonces en mi casa estaba el disco y yo me aprendía las cosas del disco. Y fue lo primero que yo hice en la escuela. Y recibí el aplauso, la reacción del público y me enamoré del escenario. Desde ese momento puedo identificar que ahí usted se dio cuenta que iba a ser artista. No sabía de qué, pero iba a ser artista. Sí, además la televisión. Puerto Rico, la televisión, a pesar de que estaba muy joven, yo creo que estaba en un momento maduro e interesante. Ajá. O sea que cuando yo tengo uso de conciencia, que ya yo creo que fue para el 66 por ahí, ya la televisión está madura. Y es que además de que don Gilberto, su padre, era melómano y atiborraba la casa de discos de diferentes géneros musicales, Gilbertito creció viendo las presentaciones del Gran Combo, la Universidad de la Salsa, en el programa El Show de las 12. A los 12 años, entonces conformó un grupo musical de aficionados con sus amigos, al que bautizaron Evolución 75. ¿Cómo que forma ese grupito? Bueno, primero con lata, botes de basura. Y entonces había un compañerito que tenía un timbal de verdad. Ajá. Empezamos a hacer un grupo que curiosamente hoy día está muy pegado, que tocan mera percusión y ponen una pista y tocan. Nosotros no tenemos pista. Nada. Y ahí nos empezamos a entusiasmar. Entonces yo llegué a la escuela libre de música, que combina los dos currículos, el currículo musical y el currículo regular. Y una amiga, las candidatas a reina vendían unos votos. A Reina de Belleza. A Reina de Belleza, tú comprabas, creo que eran 10 centavos, entonces obviamente la que más votos vendiera y entonces era la que ganaba. Entonces, yo te compro los votos, pero ¿por qué tú no haces algo que recaude más dinero? Porque tú no haces un baile y mi orquesta toca, mi orquesta. Se fue con la idea de la cabeza, eso fue como un martes. El miércoles llega donde mí con un anuncio y yo le digo, ay, qué bueno, vas a hacer el baile, ¿quién va a tocar en el baile? Y dice, la orquesta tuya. Y yo, pero ¿qué orquesta? A correr. Me voy al barrio y digo, muchachos, tengo una buena noticia. Tenemos un baile sábado, pero no tenemos orquesta ninguna. Ni instrumentos, sí tenían ya. Ya hay 3 instrumentos. Ok. Salimos corriendo a buscar muchachos para armar una orquesta que montamos en 3 días y tocamos el sábado por primera vez. ¿Y qué tocaban? No, Cualquier cosa. pura, lo que llaman covers, las canciones que estaban de moda. De otros artistas. Para 1960, en Puerto Rico se escuchaba una mezcla de música tradicional boricua, como la bomba y la plena, que se entremezclaba con géneros más modernos como el rock, el son cubano y el mambo. A finales de la década, la salsa tomó por asalto los escenarios musicales de la isla y Nueva York, convirtiéndose en la representación rítmica y narrativa de su historia urbana moderna. Tanto a través de su ritmo como de sus letras, la salsa reclamó igualdad, libertad y un espacio propio para el gozo y el baile. ¿Siempre supo que le gustaba la salsa? Porque entiendo que usted era baladista. A mí siempre me gustó el ritmo. De hecho, te cuento que todavía cuando yo estaba en la escuela, todavía eso de salsa no se oía. Fue un poco después, para el 67, 8, 9 por ahí, que empezaron a llamarle salsa. Pero a mí siempre me gustó lo rítmico. Ok. Y las orquestas de salsa también tenían su propio repertorio de boleros. En el grupo original yo tocaba la tumbadora y cantaba. Pero cuando llegó la hora, pues a nivel de presentación, pues entonces me pasan a mí a cantar solamente, buscar un conguero, que fue graciosísimo también, porque nosotros queríamos que todos fuéramos del mismo barrio para poder movernos con facilidad. Sí, claro. Y entonces fuimos donde el amigo de nosotros y mira, para que toque tumbadora con nosotros. Y yo no sé tocar de tumbadora, bueno, pues aprende. ¿Y le fue bien? Sí, duró bastante con nosotros, hasta que después el grupo se empezó a profesionalizar un poco. Ajá. Pues esa fue mi primera actividad con un grupo propiamente. Y estando en la escuela también, fueron a buscar talento para un especial de televisión de niños. Hicieron una orquesta de salsa y no había un cantante allí. Los cantantes de mi escuela eran todos líricos. Y dije, bueno, el cantante de orilla soy yo. Y entonces ya yo tenía 11, 12 años y imagínate. Ya ¿Y nunca le dio pánico escénico ni cosa de esa, nervios? No, usted... Al contrario, fui alguna vez muy tímido. Y entonces
A mí el escenario lo que me daba era Adrenalina. ese momento para yo romper con esa timidez. Yo era muy tímido fuera del escenario, con la gente y eso. Introvertido. Cuando yo llegaba a ese escenario, yo me pensaba que yo era Tarzán. El genio puertorriqueño de la trompeta, del arreglo y la orquestación, don Mario Ortiz, intuyó ese espíritu de Tarzán cuando Gilberto apenas tenía 14 años, brindándole la oportunidad en 1976 de grabar su primer disco, Borinquen Flame. La canción Palo de Caña fue que grabaron primero. Está muy bien informada. Mario Ortiz era muy querido, muy respetado. A nivel de reconocimiento, no era la superestrella que pueden ser otros. Él era una superestrella pues, en la industria. Entonces a Mario Ortiz, todo el mundo sabía que había calidad, que había respeto, que había buena música. Y Mario tuvo una orquesta muy popular en los años 60, pero le ofrecen la oportunidad de dirigir una de las orquestas de los hoteles. Entonces, los hoteles antes todos tenían su orquesta planta. Pero estaba la disyuntiva que si él se iba a dirigir la orquesta o iba a hacer una orquesta para la calle. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo fue grabar el disco como una especie de plan B. Por si no le salía la movida del hotel. Y él me había escuchado con la orquesta que teníamos nosotros de muchachitos, porque el hijo de él tocaba con nosotros. Claro. Y entonces él decidió grabar con su orquesta, su cantante original, y darle un chance a un muchachito de 14 años que le entendió que podía hacer el trabajo. Para mí fue una bendición. Comercialmente el disco no pasó absolutamente nada con él. Pero para mí fue una gran bendición porque yo entré al mundo profesional de la mano de Mario Ortiz. ¿Qué pasaba? Que todo el mundo, cuando necesitaba un cantante o lo que fuera, decía, mira, busca el muchachito que es Mario. El muchachito. Porque se supone que Mario ya iba bien recomendado ahí. Ya iba bien recomendado. Okay. Y para mí yo siempre he dicho que Mario es uno de mis padres de la música porque él se encargó de que yo tuviera ese chance. Bueno, vamos con la... Adiós, y guitarrita, ¿dónde está? Orquesta La Grande. Ese chance se convirtió en una puerta de entrada a su primera orquesta de nivel profesional, La Grande, del maestro Elías López, quien le dio además las primeras lecciones en materia de música, canto y coros. ¿Y cómo influyó eso en su desarrollo como intérprete? Una oportunidad increíble. Entré en una dinámica diferente porque era una orquesta profesional, joven pero profesional, y mi relación con Elías fue para mí vital, para yo poder seguir por la disciplina que tenía Elías, porque él compartía mucho los conocimientos conmigo, porque era muy estricto a la hora de uno prepararse. Y yo tenía aquella juventud, tú sabes, y aquel hambre de triunfar que me apliqué. Y entonces fuimos a Nueva York por primera vez. Yo fui a grabar 3 canciones por los cantantes, los otros 2 cantantes que eran los veteranos de la orquesta. Veteranos al fin, pues, se fueron a fiestar a Nueva York. Y llegado el momento de grabar, ellos no estaban preparados realmente para lo que tenían que hacer. Y entonces Elías, que era bastante estricto, me dijo, ¿tú te sabes esas canciones? Y yo, no, sí. Pues grábalas tú. Y terminé grabando casi el álbum entero. Qué bendición. Qué diferente te ves, mujer, cuando pasas por mi lado. Y te parece que por un error contigo mal he quedado. Mire, cuando usted ve eso, ¿qué usted siente? Eso es en La Grande. Eso es lo que está La Grande en un programa que desapareció Canal 11 de la época, ¿no? ¿Y usted recuerda eso? Totalmente. Esa canción que yo estoy cantando ahí es mía. ¿La compuso usted? Una de las pocas cosas que yo he compuesto en mi vida, y eso yo tenía 12, 13 años, o sea que es un disparate con música. Un disparate con música. Pero la grabamos. Y recuerdo con cariño esa época, la ilusión, porque tú vas a la televisión. Claro, salí en televisión por primera vez. Entonces tú, eso es algo grande. Nervios, la cosa. Una cosa que a mí siempre me emocionaba mucho cuando yo entraba a las orquestas, era cuando tú te decían, vete a tal lugar y busca los uniformes. Y tú ibas. Que pertenecía. Y entonces, exactamente. Entonces ya era como oficialmente. Esto era ya la verdad. Tú sabes, tuve 2 años y medio. Era otra época, se trabajaba de otra manera. Y me divertí mucho porque yo tenía, como te dije, yo tenía ya 15. Un niño. Mire, ¿y cómo es que su mamá y su papá, a su único varón en el 78, con 15 añitos, lo dejan ir a Nueva York? La lista de restricciones de mi mamá era de este tamaño, ¿tú sabes? Mi mamá fue directito donde él dijo, bueno, yo lo dejo ir, si usted se hace cargo, que se acaba.
acababa de conocer prácticamente. Y Elías de muy buena gana dijo, no se preocupe, yo me hago cargo. Y así pues, él después me cuidó, Sí. más allá de enseñarme todo lo que era el asunto de la música. Mi mamá sabía que uno de los fines de semana mi padre estaba en el área de Connecticut. Yo estaba en Nueva York y son aproximadamente 2 o 3 horas. Cualquier cosa estaba cerquita. No, cualquier cosa que le obligó a que me fuera a ver. Ay, mi madre. Sí, doña Ana María en eso era de línea. Pero se lo agradezco como tú no tienes idea. Me lo cuentas tú. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La mejor leche en polvo viene de Holanda. Pura leche entera, con más proteínas. Dura mucho más y rinde mucho más. Nueva leche en polvo Dana. Leche entera de Holanda. Alimenta lo mejor de ti. Que si tengo un preferido. Bueno. Emma, te digo, mi preferido es mi plan postpago Altis. El que siempre me da más. Con él tengo una conexión muy especial. Cámbiate un plan postpago Altis y recibe 75% de descuento por 4 meses y bonos de hasta 15 gigas por 36 meses. Altis, conectados contigo, mamá. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Me lo cuentas tú. ¿Usted recuerda la primera vez que le pagaron por cantar y cuántos chavitos le dieron? La primera vez que me pagaron por cantar, nosotros le decimos allí un serrucho. Yo no sé cómo le dicen aquí. Nosotros cantamos y pasaron el sombrero. Ah, claro, aquí se le llama serrucho, Serrucho también. también. Una recolecta. Una recolecta de la gente que fuimos a tocar. Ajá. Se recogieron $11. $12. Y nosotros éramos 11. Ay, o sea, no Nosotros daban dábamos un $1 dólar para cada uno. Ay. Y el director cobró 2. Así fue la vaina. Pero tú sabes que nosotros pensábamos que nos habían ganado $1 millón. Claro. Y en aquella época no nos importaba el dinero, ¿no? Ustedes disfrutaban lo que Disfrutamos. Entonces ahí descubrimos que no podíamos ganar dinero haciendo música. Antes de eso, cuando el grupo era el que te conté, de las latas y eso, siempre gané más dinero que el grupo. Porque como yo cantaba, habían algunos que le daban. Que me decían, cántame tal cosa. Y yo recuerdo una de las tías de los muchachos que estaba pasando por un divorcio y siempre venía con $5 para mí, para que yo cantara una canción que era muy popular en la época, que se llamaba Rompamos el Contrato. Y cada vez que yo veía a doña Yuri, que en paz descanse, llegar a la fiesta, decía, ya tengo mis $5. Asegurado. Asegurado. Tienes que saber caer y saber sobreponerte, saber dar cara a la vida, ser maduro y ser valiente. Yo no sé allá, pero aquí cuando uno le dice a los padres, no, yo voy a ser cantante, yo voy a ser actor, te dicen así, está bien, pero ellos quieren que tú estudies alguna carrera, que haga algo académico. ¿Qué le decían sus padres cuando le veían esa intención? Allá era igual, y cuando yo me criaba era peor, porque toda la gente tenía miedo de que literalmente te fueras a morir de hambre, porque la gente decía, no, bueno, búscate un trabajo de verdad, decía, búscate un trabajo de verdad, o estudia para que tengas un trabajo de verdad. Sí, porque es un hobby. Porque eso es como un hobby. No era tan bien visto eso de que la gente estuviera en farándula, eso, porque pensaba que todos los músicos eran unos bohemios, sí, ¿no? Sí. Pero yo nunca tuve rechazo de mis padres.
¿Lo apoyaron? Siempre me apoyaron, sobre todo ya cuando voy a salir de la escuela superior, que no sé si aquí le dicen bachillerato. Bachillerato, sí. Ya yo estaba como encaminado y entonces me dijeron, si queremos que tú seas feliz y que tengas una vida lo mejor posible. Para lo que quieras dedicarte, prepárate. Siempre y cuando sea algo de bien, nosotros te vamos a apoyar. Lo que digo yo que se fue la llave, porque cuando tú tienes ese apoyo, tú dices, claro. Ahora déjame dedicarme. Intenté tener una carrera de publicidad universitaria. Viví la vida de un estudiante universitario. Por lo menos pero no tengo título ninguno. No se terminó graduando. No, ya yo estaba demasiado metido en música. En 1978, la Sonora Matancera grabó Mala Mujer y el dúo, conformado por Willy Colón y Rubén Blades, publicó el disco Siembra, que contenía temas emblemáticos como Pedro Navaja y Plástico. Entrando en los 80, la salsa se expandió a Europa y Japón y para finales de la década surgió la llamada salsa romántica, de la que Gilberto sería ícono, quedando inmortalizado como el caballero de la salsa por el locutor Rolando Sánchez. Cuando yo tenía 16 años, 15, me hicieron una oferta para irme a Venezuela. Y mi mamá se quedó muy seria. Y yo dije, mientras más ellos ofrecían, yo me alejaba. Yo decía, mi mamá como que no. Y curiosamente, lo único que dijo mi madre fue, él que decida. Ahora, lo que ustedes dijeron ahí, tienen que contar con que este señor va a ir con él. Si él no va, pues entonces tienen que cumplir obligatoriamente. Era un mercado grande Venezuela para en aquella época Venezuela había una especie de boom, de fiebre de contratar cantantes puertorriqueños y las orquestas allí fungían como una empresa. Y ahí estaba la Billo, que era la orquesta de top, Cane León, Billo Caracas Boy, los melódicos. Y entonces la salsa como tal se empezó a pegar con fuerza. La Dimensión Latina, Cane León, toda esta gente. La salsa mayor que fue con quien me hizo la oferta. Andy Montañez y Peñín Rodríguez, que curiosamente fueron mis ídolos, me recomendaron para eso. Y me vienen a buscar porque yo tenía 15, 16 años. ¿Y al final aceptó o no? No, tú sabes que en esa época yo no me quise ir. Número uno, ya yo estaba bastante metido en el ambiente de la música en Puerto Rico. Y estaba enamorado, entonces dije, no me quiero ir. Estaba enamorado. Hágame ese cuento. ¿Te gustó ese cuento? Sí, claro, esos cuentos siempre me interesan. Yo estaba enamorado de la que eventualmente fue la madre de sus hijos. En mi primer matrimonio. Ya yo estaba acomodado con lo que era el ambiente de la música ya profesional. Tú sabes, entonces... Ya había hecho su mente y todo. Sí, yo salir de aquí para entonces ir allá a un sitio que no conozco. Y decirle a esta mujer ahora que... Y ahora decirle yo, imagínate tú, pues no me metí en el lío. Y es que para esos años agarraba las oportunidades bajando. Participó en 1979 con la orquesta de Tommy Olivencia en un álbum del sello TH Records con los temas como Sube la gasolina y Rumba a los Santos, siendo este último quizás el primer gran éxito de su carrera como salsero. Un año más tarde participó en el homenaje a Eddie Palmieri con la Puerto Rico All Stars, vocalizando el tema Busca lo tuyo y como si fuera poco, en 1981 se vinculó a la orquesta de Willy Rosario, con la que grabó 6 discos de larga duración. Y con Tommy Olivencia y Willy Rosario, usted siempre ha dicho que trabajar con Willy Rosario era como entrar al ejército y a la escuela al mismo tiempo. ¿Qué tan estrictos eran ellos? ¿Qué tan diferentes eran? Olivencia era un poco más relajado. Olivencia tenía un sentido muy agudo del entretenimiento. Él le gustaba que la orquesta, más allá de tocar un baile, entretuviera a la gente. Willy Rosario era más orientado al baile. Olivencia era, en su carácter personal, era un tipo muy... Le gustaba hacer bromas y entonces... interactuar. De hecho, yo aprendí mucho de manejar el público, tú sabes, de conversar con el público, de tener ese rapport con el público. Willy Rosario era un tipo muy estricto con su orquesta, muy celoso con su orquesta. Se ensayaba religiosamente, que más que religiosamente, militarmente, porque aquí nosotros ensayamos semanalmente, tocáramos o no. O sea, nosotros podemos tocar 5 bailes en la semana, 1, y había que ensayar. Se ensayaba para grabar. Willy era muy estricto con todo lo que es la disciplina en una orquesta, llegar temprano, la ropa. Y por eso que yo digo que entré a la universidad
al ejército a la vez, porque hubo que aprender una disciplina que a pesar de que yo la traía, pero ahí se agudizó. ¿La traía de su casa o la traía por Sí. los músicos con que había estado antes? No, de mi casa. Y mi papá siempre decía, mira, y mi madre, hay algunos valores y conceptos que no tienen que ver nada con el oficio ni la profesión de nadie. Tiene que ver con ser un ser humano derecho. Y ellos me inculcaron eso, pero cuando yo llegué y vi también el ambiente, porque quiero que sepa que el ambiente era un ambiente, bueno, un ambiente adulto, un ambiente bastante pesado. Yo vi muchos de mis ídolos lamentablemente perderse por no tener esa disciplina. Entre mediados de los 60 y finales de los 70, la cocaína fue en Nueva York una especie de baby boom, bendecida por los medios como un exceso típico entre las celebridades y la gente in. El propio Palmieri recordaba en una entrevista en 1982 que de los músicos que habían pasado por su orquesta, 9 ya habían muerto directamente de la droga. Los grandes como Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Ismael Rivera y Cheo Feliciano se hundieron entre la fama y la droga, quedando solo un escaso puñado que no botó la vida por la nariz. Yo dije, no, yo me quiero quedar en el lado de los que pueden sobrevivir y tener una carrera larga. Y de la única manera que lo puedo hacer es haciendo las cosas bien. ¿Cómo usted toma la decisión a sus 24 años de dejar la orquesta de Willy Rosario e irse solo con Rafael Itier? ¿Y cuándo usted se da cuenta que usted pasó a la Grande Liga? Yo comparo eso con los divorcios, porque cuando tú primero te divorcias de corazón y de mente y después físicamente. Yo tenía ya mi idea de que yo quería tener un proyecto propio hace muchos años. Lo que pasa es que en la época que yo me crié artísticamente, había una ley no escrita que decía, mira, pasa un tiempo, haz taller con una buena organización para que te deje conocer, para que aprendas del negocio y entonces aspira a ser un cantante solista. En el 86 yo sentí ese llamado. Yo dije, yo creo que ya es hora. Yo estaba sintiendo ya el reconocimiento de la gente dentro de la orquesta de Willy Rosario. Willy Rosario empezó a confiar en mi criterio para escoger música. Muchas de las cosas que yo escogía tenían resultados, se pegaban, como decimos nosotros. Entonces yo tenía esa parte, tenía la inquietud, tenía esta experiencia cortita, pero la tenía, y sentí el deseo y tenía ideas. Entonces, mira, esto es una organización de este señor, que la tiene con su concepto, muy su forma, muy estructurada. Yo no puedo venir aquí a estar proponiendo cambios, y mucho menos imponerlo. Entonces yo dije, mira, yo creo que es hora. Salí corriendo para mi otro padre, otro de mis padres de la música, el maestro Rafael Itier, director del Gran Combo en Puerto Rico. Y le dije, mira, Rafael, yo tengo esta inquietud, me gustaría explorarla. Entonces yo fui a buscar el disco, que en aquel tiempo también la idea era tener una especie de carta de presentación. El disco era vital. Un portafolio. Exactamente. Que ahí fui donde don Rafael y le dije, mira, Rafael, yo tengo esta inquietud, necesito no solamente tu bendición, necesito que tú me ayudes a buscar una compañía disquera. Y recuerdo que el padre al fin me dijo, Combo Records, que fue la primera, pero él me dijo, ¿usted habló con Willy Rosario? Y yo le dije, no habló con él, pero vaya, se hable con él primero y después viene para acá porque usted tiene que hacer las cosas bien. Y yo fui, hablé con él, volví y es Rafael quien me lleva a Combo Records, el sello del señor Cartagena. ¿Fue feo esa ruptura con Willy? No, fue incómoda. Todas las rupturas lo son. Fue incómoda porque a mí de verdad, a mí me encantaba la orquesta. Yo creo que Willy es tremendo jefe de empresa. Fue un tremendo jefe para mí. Habíamos hecho una buena química. Él tenía mucha confianza en mí. Y lo respetaba porque le aceptaba sus sugerencias. Exactamente. Siempre las rupturas son incómodas. Decirle, mira, ya yo no voy a pertenecer a la orquesta. Para 1986 el merengue se imponía y las agrupaciones salseras pasaban dificultades. Santa Rosa decidió entonces emprender vuelo como solista, debutando con su disco Good Vibrations. Empecé mi proyecto en agosto 2 de 1986. Usted tiene una memoria prodigiosa porque yo no me acuerdo ni de lo que hice ayer. Y él se acuerda hasta con fecha y hora, yo creo. Bueno, sí, la hora te acuerdo sí también, pero es que son momentos clave en la vida de uno y yo lo recuerdo lo como marcan. si fuera hoy. ¿Cuándo usted se dio cuenta que ya lo había logrado? ¿Hay un momento específico que usted abrió un escenario y dijo, wow? Bueno, en mi país sí te lo puedo marcar, porque yo tuve la dicha de ser profeta en mi tierra, humildemente hablando. Yo en Puerto Rico
tuve casa y plaza siempre. Yo como que empecé a notar que ya la aceptación iba un poquito más allá del baile, a la época que se hacían muchos bailes. Graduaciones. Y todas esas cosas. Entonces yo decía, wow, yo me presentaba a las fiestas populares y tú sabes, había otro tipo de, venía más gente, había más interés. Okay. Entonces, y la música iba, todo lo que se grababa se metía en los primeros lugares. Y ya no le pagaban $11. Ya no me pagaban yo. $11. No, me pagaban 15. 15. Y fuimos a este concierto que yo recuerdo que fue el cierre de una fiesta muy grande que es en San Juan de Puerto Rico, en una plaza. Inmensa. Y ese día yo dije, parece que estamos en buen camino. Y ahí empezaron las invitaciones a proyectos especiales. Empecé a viajar, porque yo era un cantante bastante local. Yo me tardé 10 años en empezar una carrera internacional. Y ahí fue que de verdad yo dije, esto como que está caminando bien. Y yo voy a vivir de esto, yo puedo vivir de esto. Que de hecho, yo quiero que sepa que yo repartí periódicos 2 semanas. Yo lo sé. Man, yo no he hecho otro trabajo que no sea cosa que le agradezco mucho al Señor. Si Gilberto no hubiera sido artista, ¿qué hubiera sido? ¿Qué usted cree? Yo creo que un profesor de nivel universitario. A mí me gusta compartir con la gente mis experiencias y lo que yo puedo aportar. Ayudar. Sí, y te digo nivel universitario porque es un nivel donde tú hablas prácticamente de tú a tú con el individuo, porque ya hay una madurez ahí. Algunos. Me lo cuentas tú. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Yo sí tengo un preferido y no lo puedo negar. Mi preferido me lleva al cine los jueves. 100%. Y siempre me regala algo para mi cumpleaños. Y cuando lo llamo me responde a la velocidad del 5G. Visita tu tienda Altis y disfruta de las mejores ofertas para regalarle a mamá. Mi prepago Altis, el más completo del país. Altis, conectados contigo, mamá. You'll have my smile to guide you on. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Ahora vivir es más fácil con la Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. Me lo cuentas tú. Cuando usted me cuenta su historia, parece que se le hubieran abierto todas las puertas. ¿Alguna puerta se le cerró o se la cerraron? No la cerraron, pero sí hubo que, o sea, todo no fue color de rosa. Color de rosa, hubo que trabajar mucho, hubo muchas, a veces, muchos fracasos, porque tú vas con una ilusión. Siempre te recalco que yo era un niño. ¿Por qué? Porque tú tienes una mentalidad diferente. Haces proyectos que piensas que van a ser definitivos para el éxito y no pasa. Haces grabaciones que tú entiendes que son perfectas y no pasa. De momento te enfrentas a la crítica que tú en tu universo de niño no pensaba que alguien pudiera ser tan duro escribiendo algo sobre ti. Todo ese tipo, toda esa dinámica tú empiezas a vivirla en el mundo profesional y definitivamente no es tan fácil. De hecho, la orquesta
Yo tuve muy buena acogida en mi país, pero hubo que trabajar duro. Claro. Y hubo que hacer carretera, y hubo que tocar la puerta. Y mira, está muchachito ese que sale en la televisión, pero nadie sabe quién es. Y quiere venir a tocar aquí. Y también hubo mucha recompensa y mucha gratificación después, con gente que yo de broma le digo, bueno, ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste que no? Y ahora me viniste a buscar, tú sabes. Mira, ¿y hay alguna crítica que lo haya marcado o su piel siempre fue dura para No, yo al recibir principio la al principio me marcaba mucho. Le marcaba. Por eso, porque yo no entendía. Yo decía, bueno, pues si lo único que hice fue cantar. Y a lo mejor no canté tan bien, pero tampoco me maltraté cabe tanto. así. ¿Y algún fracaso que recuerde que usted haya salido a un escenario y estaba vacío? ¿O algún disco que haya producido y haya sido...? Bueno, yo, te voy a decir, yo sí, yo he tenido varios fracasos. Yo es una cosa que yo nunca saco del menú porque no podemos vivir la vida esperando éxito siempre. Yo no espero fracasar, pero tampoco pienso que todo va a ser un éxito. Hay dos eventos que yo recuerdo porque fueron un fracaso y años después fueron un gran éxito. El primero fue en un baile que yo toqué en Nueva York para una sociedad de panameños, donde no me conocían y nadie me hacía caso. Ni bailar. No, bueno, yo tocaba y se salían del lugar. Ay. Y para ese tiempo se tocaban 2 y 3 tandas. Entonces cuando ellos volvían al lugar y tocaban lo que eventualmente fueron las raíces del reggaetón, que es lo que yo digo a todo el mundo. Este movimiento urbano tiene más de 30 años. La gente piensa que empezó ayer por todos los éxitos que están teniendo. Y lo que es el reggaetón tiene sus raíces en Panamá. Y cuando ponían eso, se llenaba la pista. Se venía abajo. Y cuando tocaba Gilberto Santa Rosa, todo el mundo salía corriendo. Se quedaban 2 o 3 almas allí. Y me acuerdo de ese fracaso, ¿por qué? Porque Panamá es uno de los lugares donde más me quieren hoy día y me hace sentir como si yo fuera panameño. Para usted, que ha conocido Latinoamérica y mucho más allá con su salsa, ¿cuál es el país de la región más salsero? Bueno, si la región es Latinoamérica, tengo que decirte que Colombia sin duda alguna. Colombia. Colombia sin duda alguna. Más que Puerto Rico, más que República Dominicana. Más que Puerto Rico, más que República Dominicana, más que Cuba inclusive. Sí, Colombia ha sido un país muy consecuente con la salsa. E inclusive ha aportado a la salsa grandes nombres. La salsa, la raíz de esta música es cubana, sin duda. Que lo discuten sin a veces. Duda, pero... Sí, eso es una cosa muy controversial, pero deberían terminar con esa. La raíz de esta música, la matriz es Cuba. Los puertorriqueños tuvieron mucho que ver con el desarrollo de eso que llaman salsa, que se creó en la ciudad de Nueva York. El sonido, el carácter, el perfil de la salsa en neoyorquino, con la participación de los puertorriqueños muy activa. ¿Qué pasa? Que luego todo eso se regó por todo Latinoamérica, el Caribe y Latinoamérica, y cada país le puso su... Por eso es que a mí me gusta el término, porque la salsa no es otra cosa que una mezcla y de condimentos. Entonces todo el mundo le puso su sazón. Entonces tú oyes hoy día salsa hecha en Colombia, sabes que es de Colombia, sabes hecha aquí, que hay muchos y muy buenos salseros. En Venezuela, que tuvieron una época muy fuerte, oyes los venezolanos tocando y son venezolanos. Entonces por eso es que yo siempre destaco el hecho de Colombia. Colombia ha sido consecuente con la salsa en los años buenos, los regulares, los peores. Y tú vas a Colombia y buscas, en toda la ciudad de Colombia hay un salsero de diferentes generaciones haciendo conciertos hoy día. Sí. A la salsa la están matando desde que salió. Y no tenemos duda de que la salsa ni ha muerto ni va a morir. Pero se ha desvirtuado la salsa original en lo que usted tiene cantando. No se desvirtúa, evoluciona. A algunos les gusta la evolución, a otros no les gusta la evolución. ¿A usted le gusta o no le gusta? A mí, yo me llevo bien con la evolución. Yo hago música y tengo música por hacer. Y en la música que yo hago lo que me gusta hacer. Claro. Yo no tengo problema con la evolución. Yo tengo problema con que me impongan algo y que descarten cosas. Esto no, esto sí. Yo con eso tengo problemas. Haz tu música, yo hago la mía. Que el pueblo decida, como decía un slogan de un partido político del país. Lo importante es que te emocione, que te mueva. Si te emociona y te mueve, conmigo está bien. Si yo hago la música que yo quiero hacer. Pero la música que ustedes tocan perdura en el tiempo. La música que se hace ahora, yo la oigo ahora y ya se me olvidó y hay otra mañana. Sí. ¿Es así? Eso ha cambiado mucho. Honestamente me da pena porque se pierde mucha buena música. Todas estas plataformas digitales
son muy buenas para comunicar, pero no son tan buenas para marcar a la gente. ¿Por qué? Porque en una hora tú puedes oír una cantidad de música que es imposible que tú te acuerdes de la segunda canción que oíste. Por más que te guste. Es más difícil ahora pegar una canción. Yo recuerdo cuando salimos nosotros en los 80, los muchachos de la época empezaron a llamarle peyorativamente a la música salsa monga, porque decían que era una salsa que era muy suavecita y que eso no, qué sé yo, qué bueno. Pero la salsa monga, hoy día, hoy, esa es la ¿qué están haciendo los muchachos? Cantando esa música. Salsa monga. Y antes de eso, la música se hizo en los 70, también está muy, muy presente, muy vigente, con otras versiones de otros artistas. Y hay música moderna que se le hace, que es muy buena. Mucha música, hay mucha salsa hecha por muchachos jóvenes, muy buena, pero lamentablemente no tienen ese gancho con la gente, eso que te deja la canción aquí para que tú te acuerdes de aquí a 5 o 10 años. Yo no recuerdo hasta la melodía. Si usted me toca una intro de una canción suya, yo sé identificar que ese es Gilberto Santa Rosa. La gente cantaba y canta hasta las intros, sí, hasta los solos, que son una improvisación de un instrumentista, te canta el solo. Y hay muchos sitios que si tú le cambias ese solo, la gente te mira como que pasó, eso no es así. Tú sabes que era una improvisación. Y usted que improvisa mucho, hay canciones que están grabadas con esas improvisaciones. ¿Usted recuerda la improvisación y la vuelve y la toca? Bueno, sí, porque cuando tú grabas las canciones y las tocas y las cantas se te van pegando. Mi anécdota más conocida es la de Perdóname, con la improvisación esa del final. Yo la improvisaba prácticamente diario. Oye, ¿cómo? Mi ruego te vine a pedir, muchacha, oye cómo va. Yo siempre he tenido el cuidado de que cuando yo improviso, me gusta quedarme en el tema, no me gusta irme para aportar algo al tema, ¿no? Y entonces estaba el maestro Tito Puente ahí al frente, con Celia Cruz al lado. Me emocioné mucho, obviamente. Claro. Y yo quería decirle, Tito, te estoy saludando, entonces. Y entonces, cuando miro así que veo a Tito Puente, entonces digo, oye, ¿cómo va mi ruego? Para dejarlo en el tema. Pero sí, eso aprendí a aprendérmelo. Claro. Y entonces ahora lo que hago es que hago las cosas que están grabadas y entonces improviso una que otra cosa. Ya esa canción usted no la puede cantar sin eso, en vivo. No, me la aprendí en Perú después de pasar un susto porque yo llegué a hacer una promoción para eventualmente hacer un concierto y los peruanos me cantaban. Y yo dije, esta gente está esperando esto. Recuerdo aquí que había un festival, el Festival Presidente. Y cuando salí, dije, esto hay que cantarlo como es porque si no voy a tener muchos problemas. 100%. Y así me lo iba aprendiendo y ya me lo aprendí. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para nada. Del 95 al 97 y devolviéndonos, usted tuvo una crisis que rompió agrupación incluso y ha dicho múltiples veces que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. ¿Cuál fue el consejo que le dio su madre, que en paz descanse, en ese momento? ¿Y cómo superó esa crisis? Mi madre gustaba de ir a verme a los lugares sin avisar. ¿Se le aparecía? Ella se me aparecía, no sé. Entonces un buen día estábamos tocando en una fiesta patronal, que aquí las hacen también. Sí. Y ese día yo estaba muy afectado a la garganta. Y me dijo, ¿y qué te pasa? Y bueno, y ahí le hice el cuentazo de todo lo que yo había hecho, porque no había descansado bien, que qué sé yo qué. Y él me dijo, mira, en este sitio, que está lleno de gente, porque fue en la época esa que te conté, que ya Gilberto era Gilbertito, como dicen en casa. Me dijo, mira, aquí en este recinto no hay nadie que te quiera más que yo. Pero yo vine a ver al cantante mío, yo no vine a ver a mi hijo. Entonces mi cantante no está al 100%. Toda esa gente que se va de aquí, se va defraudada porque no encontró el 100% de su cantante. ¿Qué tú haces para resolver eso? La solución fue romper agrupación, lanzándose como solista por segunda vez en 1997 y completando una docena de álbumes que incluyen clásicos como Vivir sin ella y Conciencia. Para el 2025, el muchachito que usaba latas como timbal acumula 38 discos y ha enamorado al mundo encaramado en una tarima. Me lo cuentas tú. Yo sí tengo un preferido. Y no lo puedo negar. Mi preferido me lleva al cine los jueves.
100%. Y siempre me regala algo para mi cumpleaños. Y cuando lo llamo me responde a la velocidad del 5G. Visita tu tienda Altis y disfruta de las mejores ofertas para regalarle a mamá. Mi prepago Altis, el más completo del país. Altis, conectados contigo, mamá. Llegó la nueva Garcita Chips. Llegó la nueva Garcita Chips. Crujientes chips de arroz en 4. La nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4 sabores, hecha con ingredientes naturales, arroz integral y libres de gluten. Ahora sí, disfruta del snack que no podrás parar de comer. Garcita Chips, adictivamente saludables. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Ahora vivir es más fácil con la Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UNPU por ser un centro de la dinámica social, porque sigue adelante, no se detiene. En la UNPU me preparo para ser un profesional, capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UNPU porque cree en mí. Me lo cuentas tú. Y digo, yo creo que es hora de romper esta agrupación que me estaba consumiendo mucho tiempo. En otras cosas que no eran En otras musicales. cosas, mucha energía. Era muy personal la organización. Entonces, si yo tenía un problema con algún músico, era un problema que yo tenía. Porque eran amigos. Eran amigos. Me sentía muy mal, estaba muchos días incómodo, se tenía que llamarle la atención a alguien. Con el respeto de los muchachos, pues también cuando tú estás ya, como quien dice, te estás asegurado en un puesto, pues como que empiezan a bajar un poco los canos de la disciplina y la calidad. La confianza está el peligro. Confianza. Entonces, todo el mundo empieza a recostarse. Yo empecé a sentir que tanto yo no estaba disfrutando y la calidad de lo que se estaba haciendo estaba empezando a... Y usted es muy estricto con su Bueno, yo producción. siempre he dicho que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y yo respeto mucho al público a quien se le hace, a quien se le muestra y se le propone la música. Yo salí a ser un solista 10 años antes. Sí. Voy a ser un A solista los de verdad. 24. Entonces yo pienso que era el momento correcto. Me atrajo un montón de críticas, un asunto legal, una disputa legal, todo ese tipo de cosas. Pero hoy día, sentado contigo, te digo que no me equivoqué en mi decisión. ¿Y esos músicos que trabajaban con usted en ese momento le reclaman aún o...? No, ahora los veo, los beso y los abrazo. Antes no quería saber de ellos. y entiendo que ellos tampoco de mí. Pero éramos amigos de algunos de ellos, éramos amigos de infancia. Yo creo que a ellos les dolió mucho que yo rompiera una agrupación donde ellos obviamente disfrutaban mucho trabajando. Era muy buen negocio porque ellos se ganaban muy buen dinero. Y era una agrupación simpática, la gente nos quería mucho y eso. Pero pienso que no solamente fue correcta, que fue a tiempo. Porque entonces yo me dediqué a ser un solista, hice un montón de otros proyectos. Y creo que fue lo que me ayudó entonces a conseguir el lugar que tengo. Todo tiene su momento, su etapa, su propósito. Y yo pienso que además 10 años son buenos de cualquier cosa. Y cualquier cosa no ha sido la carrera de Gilberto,
pues en casi medio siglo cantando, carga bajo el brazo todos los premios habidos y por haber, incluyendo un doctorado de Berklee College of Music, 6 Grammys y un Record Guinness por la mayor cantidad de álbumes número 1 en la lista Billboard. Mire, usted ha trabajado con artistas de distintos géneros, ha hecho múltiples colaboraciones. ¿Hay una que sea su favorita? Yo tengo 2 colaboraciones favoritas. Ajá. Una con uno de mis ídolos que se hizo tecnológicamente. Ajá. Nunca lo conocí, pero pude cantar con él a nivel con otro tipo de tecnología. Hoy día eso lo hacemos tú y yo aquí sentados con una aplicación. En aquel momento fue un proyectazo. ¿Cuál fue ese? Ese fue un dúo que yo hice con el maestro Tito Rodríguez. Busca tú la razón en la soledad. Lo que yo llamo la pesadilla tecnológica, porque era muy difícil para ese tiempo, para los 90, poder sacar esa voz de ahí y todo ese tipo de cosas. Pero se logró. Y el otro, una colaboración que yo hice, digamos que informalmente, porque eso fue durante un concierto y ese concierto se grabó con el Gran Combo de Puerto Rico, que son los causantes de que usted y yo estemos sentados aquí. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. ¿Tiene alguna anécdota con un fan que recuerde? Una anécdota así insólita. No, me ha pasado todo. Me imagino, en 50 años que no pasa. Pasan muchas cosas. Te voy a comentar esto, que yo no sé ni en qué paró. Yo recibí una carta de una pareja. Ellos eran tan fanáticos míos que iban a bautizar a su hijo como Gilberto Santa Rosa Pérez Rodríguez. Y yo me opuse tenazmente, pero usted es loco, ¿cómo va a poner ese pobre niño le va a poner ese nombre? No, nosotros, pues ellos fueron muy respetuosos. Miren, nosotros hicimos una investigación a nivel legal, porque no queremos, tú sabes, yo no tengo problema con que se llame Gilberto Santa Rosa, pero hermano, ¿cómo tú vas a poner ese pobre niño eso? Y gente que se tatúa su cara y cosas en el cuerpo, ¿qué le parece muchacho eso? Que se tatuó por aquí la cabeza, yo, ¿Y cuando usted ve esa cosa? Déjate crecer el pelo, ¿qué es eso? Pero bueno, decisiones. La mayoría de los músicos que he entrevistado me ha dicho, básicamente, que las disqueras son los principales enemigos de los artistas. ¿En su experiencia ha sido así? No, yo te voy a decir algo. Las disqueras se ganaron muy mala fama ellos solitos, sin ayuda. La verdad que eran un poquito deportivos, moralmente un poquito deportivos. No fueron necesariamente los reyes de la verticalidad, pero también te tengo que decir que ellos tenían algo bueno dentro de todo lo que pasaba, que tenían una pasión que hoy día no existe para defender un producto. Es verdad que con el dinero no eran tan formales y en algunos casos fueron un poco, rayando en la delincuencia. Y cuando se ensañaban contra un artista también. Todo eso es cierto, pero también es cierto que cuando ellos iban detrás de un proyecto, lograban cosas que sin una disquera es muy difícil hacerlo. Inclusive hoy día el asunto promocional es algo que ellos conocen bien y saben hacerlo y saben cómo pegar, como decimos en el argot, un artista. Lamentablemente en aquella época y un poco en esta, pues las disqueras tienen otra visión de lo que es una inversión versus la ganancia, ¿no? Sí. Mire, lo mejor y lo peor de la fama, ¿qué es? Pues lo mejor es el cariño que te da la gente. La gente te trata como si te conociera de la vida entera y se hacen muy buenas amistades. Lo peor para mí ha sido todo este asunto mediático de la parte personal de los artistas. Yo siempre he tenido problemas con eso. Al principio yo traté de jugar, pero no me salía. Yo me sentía muy incómodo, tú sabes, abriendo la puerta de mi casa. Pero ha cambiado mucho eso, se ha convertido quizás en la prioridad de una carrera. Y no en el trabajo. Y no en el trabajo ni la propuesta artística que tú tengas. Entonces yo respeto eso, pero yo no lo comparto. O sea, yo comparto con los medios lo que quiero compartir. Contesto, a mí se me hace hoy mucho más fácil contestar cualquier pregunta que cuando tenía 25 años. Pero usted es un conversador que yo me puedo pasar el día entero aquí. No, a mí me encanta eso. Pero también tengo la madurez ahora para ir sobre temas y evadir. Un poco más incómodo, y cuando pienso que no te puedo contestar algo o que me siento demasiado incómodo, te digo, mira, mejor no voy a decirte nada, tú sabes, porque a veces se convierte
es un tipo de obligación. Entonces ya te vienen a reclamar como que no, pero tú tienes que hacerlo porque tú eres figura pública. Porque esto es lo que es figura pública. ¿Usted sabe lo que es un pique? Claro que sí, acuérdate, yo estoy casado con el idioma. ¿Verdad? ¿Cuál es el pique más grande que usted ha cogido en su carrera? Esa ¿Usted es rabioso? Esa está dura. No, a mí se me olvidan las cosas lentamente. Yo creo que usted tiene un archivo en esa cabeza, yo creo, mira, el año 96 para mí fue bien difícil, bien difícil. Pero te puedo decir, y ojalá que no me estén viendo, te puedo decir que ya se me quitó. Ya se le quitó. Yo veo las cosas ahora, o sea, a mí los años me han enseñado muchas cosas. Y yo he tenido una vida demasiado bonita para yo estar quejándome y amarrado y abrazado a rencor. A rencor. En 2005, y ya pasamos a algo más personal, que no sé si quiere hablar de eso, usted dio a conocer su diagnóstico de diabetes. Sabemos que su madre falleció por esa causa. Sabemos que ha aprendido a lidiar con esa enfermedad. A nivel mental, ¿ha tenido alguna condición que haya tenido que recurrir a psicólogos, psiquiatras? ¿Ha tenido crisis así? Mira, yo tuve una crisis, crisis la que te acabo de contar. Ok. En 96. Y no fui un psicólogo, fui un psiquiatra. Un psiquiatra y lo Y medicaron. yo no quería ir. Yo fui por no desairar a un amigo. Y me hizo la cita y todo. Entonces yo fui. Y pues, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Le dan 3, pero a mí me dieron 2, porque eran 2 juntos. Una madre y una hija que trabajan juntas. Ay, mi madre. Fue una experiencia muy grata, quiero decirte. Más nunca volví, ni pienso volver. Fue una experiencia grata conversar y entender cosas tuyas, de tu visión de la vida. Fue interesante. Pero no algo que yo necesité, agraciadamente. Es más, te diría yo que eso me sirvió a mí, entre otras cosas, para manejar el resto de los años. Eso fue hace muchos años. Y hoy, entre eso, la edad, lo que se vive, yo te puedo decir que yo tengo una salud mental, pues valga la redundancia, muy saludable. He aprendido a manejar las cosas buenas, las menos buenas, las crisis. A veces las crisis nos las creamos nosotros. Sí. Y ha sido un proceso interesante. Vivir es un proceso interesante cuando tú sabes cómo. En su andar, Gilberto ha transitado con elegancia las alegrías y sinsabores intrínsecos de la vida. En 2004 disolvió 20 años de matrimonio con la madre de sus 4 hijos. Un año más tarde anunció su diagnóstico de diabetes, enfermedad que le arrebataría la vida a su propia madre en 2008. Pero por la misma época reencontraría el amor en una dominicana, Alexandra Malagón, por quien hoy goza de nacionalidad quisqueyana. Mire, ya que usted mencionó a su esposa, ¿quién ha tenido más influencia en su vida de pareja? ¿Su esposa como dominicana o usted como puertorriqueño en ella? Bueno, recuerda que ella es, como ella misma dice, ella es dominiqueña. En casa somos multiculturales. Claro. Entonces yo me divierto cantidad. Yo veo mucha televisión dominicana. Entonces, cuando no entiendo algo, le pregunto. ¿Qué le gusta ver? Yo veo todos, los veo todos ustedes. Ajá. Porque tengo una aplicación allí. Y la cajita. Que veo y me gusta ver la televisión. Voy a regañarlo, me hace falta más música que antes, pero está bien. Sí, antes había más música que ahora. Y entonces yo le pregunto cosas. Mira, ¿este refrán qué quiere decir? O este lugar donde queda, o hacen alusiones a sitios. A veces cuando vengo aquí, que me gusta cantar cosas de aquí, y voy a cantar algo y digo, mira, ¿qué quiere decir esto? Porque no me gusta cantar cosas que yo no entiendo. Que no entienda. Y así nos hemos ido acercando. Si usted tiene que describir a un dominicano en una sola palabra. Genial. Los dominicanos son geniales. Tienen una manera de vivir, una simpatía natural, una manera de resolver. Todo se le busca la vuelta. Todo se le busca la vuelta. Sí, es. Sí, son geniales. Pero somos muy parecidos los dominicanos. Yo creo que sí, por eso nos llevamos tan bien. Hay que hacer una investigación de esa... sociológica. A ver qué pasó ahí. Yo creo que eso estaba junto y se separó. Entonces yo salí con esta canción de Omar Alfano y me trae muchísimos recuerdos de un tiempo muy especial para mí. Ojalá que ustedes se acuerden de ella. ¿Cómo usted, luego de 50 años, medio siglo en la música, se mantiene activo, vigente, vendiendo conciertos y si ha pensado en el retiro? Eso es el resultado de mucho trabajo, de mucha gente que me ha dado la mano, pero sin duda alguna lo que no es un mito es la aceptación de la gente. El público siempre va a decir que sí y que no, pero yo tengo que agradecerle a todos aquellos que pusieron una mano en el camino. Disqueros, empresarios, manejadores, toda esa gente que hace que el proyecto tuyo corra. Y el público al final lo acepta.
Aunque el público, el gusto del público haya cambiado. Va cambiando. Las generaciones van cambiando. Va cambiando el gusto del público, va cambiando inclusive la dinámica de cómo divertirse. Sí. Pero también hay una base puesta que permite evolucionar hasta cierto punto y permite también uno insertarse en esa evolución. Y todo eso, desgraciadamente, hasta ahora lo hemos hecho con éxito, ¿verdad? Y por eso que vivo la vida agradecido, porque todavía, como te hablaba hace un rato, yo canto cosas que la grabé hace 30 años. Y por ejemplo, en Latinoamérica tú ves el público que es mucho más joven, que le añade esa energía y esa pasión. Entonces eso te da vigencia. ¿Qué no negocia el caballero de la salsa? ¿En qué cosa usted no entra? Pero es nada ilegal. Nada ilegal. Yo no, desgraciadamente nunca he tenido problemas con eso. Hacerle daño a otra persona para yo acomodarme. ¿A usted subir tampoco? No, eso no, nunca ha sido lo mío. Eso no es negociable. Tú sabes. Si usted pudiera darle un consejo a las nuevas generaciones de músicos, ¿cuál sería? O algo que le hayan dicho a usted que lo haya ayudado a llegar hasta aquí. Yo le diría que no se rindan. La carrera es bastante pesada, la carrera es bastante dura, no es imposible. Hoy día yo creo que es más competitiva que antes. Ellos tienen el gran reto de la competencia por la manera en que se maneja ahora la industria. Pues todo este asunto digital sí trajo muchas ventajas, pero también trae mucha competencia y mucha velocidad, que era lo que hablamos hace un rato. Me dijo Willy Rosario un día, te voy a dar un consejo que me dio Tito Rodríguez a mí, y yo ahora se lo voy a dar a los muchachos. En este asunto de la música hay dos grupos. Los que le dan prestigio a la profesión y que los desprestigian. Usted decide a cuál grupo quiere pertenecer. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vámonos.